Queridos hermanos y hermanas, reciban un abrazo de paz. Les invito a escuchar con corazón dócil y a unirnos al final en una sola oración. La oración nos hermana y atrae bendiciones. Hace de nuestras heridas un lugar de encuentro con Dios. Hoy contemplemos con mansedumbre y esperanza las pandemias y enfermedades a la luz de Cristo. Y preguntémonos, ¿son las enfermedades un castigo o una oportunidad para el milagro de Dios? Un largo camino de servicio en medio de la fragilidad. Tengo 82 años y la providencia me ha permitido servir a Cristo más de 6 décadas. Nací en México, en una casa humilde donde mi madre hacía de la cocina una capillita antes del pan, un Ave María antes del descanso. Gracias, Señor. Me formé en el seminario de la Ciudad de México. Y después la misión me llevó a Guatemala, Perú y Colombia. Allí aprendí que la iglesia tiene manos de madre. Serve la sopa, cura a la herida, vela al enfermo, sostiene al que llora en pandemias y epidemias. Antes, durante y después del COVID, he caminado por corredores de hospitales con olor a desinfectante y esperanza. He visto capillas vacías y corazones llenos, funerales mínimos y resurrecciones interiores inmensas. He sostenido manos frías y he contemplado ojos encendidos. He escuchado el silencio de las UCE y el canto tímido de un enfermo que susurra un salmo. Y me he repetido muchas veces, para no olvidar, ¿las enfermedades son castigo o oportunidad para el milagro de Dios? Castigo que aplasta, o puerta por la que Dios entra y transforma. Recuerdo una noche en Lima, al inicio de la pandemia, cuando un médico agotado me pidió: un padre, quédese 5 minutos a la puerta, yo entraré, pero saber que usted está rezando me sostiene. No soy hero, soy y vi cómo la fe hace posible lo imposible, a la paz de una enfermera que sin dormir sostiene al otro, la serenidad de una abuela que, al borde del oxígeno, bendice a sus nietos por videollamada, la caridad de jóvenes que llevan comida a puertas cerradas. En Cristo 6. Asama Apocalipsis 6. A leer Los jinetes con ojos de esperanza. Apocalipsis 6 nos inquieta con la visión de los sellos y los jinetes han la conquista, la guerra, el hambre, la muerte. Leídos en Cristo es puro espanto. Leído con Cristo is revelation. Nos muestra la gravedad del mal, pero también la soberanía del Cordero que abre los sellos. El Cordero, el mismo Jesús, herido y victorioso, no está ausente, está ausente. Los jinetes no tienen la última palabra, la tiene el Cordero en 6 cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Apocalipsis 6. Al abrir el cuarto sello, y el nombre del que lo montaba era Muerte. Apocalipsis 6. Sechi-8. Sí, la muerte cabalga en la historia en pandemias, guerras, hambrunas, pero la visión no termina en los jinetes, sino en el trono del Cordero, donde los mártires claman, y donde, más adelante, enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21:4. El Apocalipsis no es un catálogo de terrores, es la certeza de que, dentro del temblor del mundo, gobierna el amor crucificado que resucitó. Son, entonces, las enfermedades un castigo que Dios arroja o una oportunidad para su milagro. Si redujéramos todo a castigo, haríamos de Dios un tirano y olvidaríamos que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3:16. Si negáramos el llamado a la conversión en medio de la prueba, perderíamos el sentido de la historia de salvación. La Iglesia nos enseña a leer los signos en el mal. Existe, hiere, confunde, pero la gracia sobreabunda, llama, sana. La enfermedad, sin romantizarla, puede ser crisol de amor, escuela de compasión, puerta de conversión. ¿No fue acaso en la debilidad donde Pablo escuchó: ante basta mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad? 2 Corintios 2.
¿9? La pregunta que vuelve en castigo o milagro. Permítanme repetir la pregunta para que lejondo. ¿Las enfermedades son castigo o oportunidad para el milagro de Dios? La Biblia nos ofrece claves, aunque camine por valles de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. No niega el valle, afirma la presencia. El que habita al amparo del Altísimo no temerá la peste nocturna. Salmo 91:1-6. No is es abandono confiado. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros, y la oración de la fe salvará al enfermo. Santiago 5:14-15. La iglesia ora y unge. Dios actúa como quiere. Cuando quieren, echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7. Cuidaran verbo de madre y de pastor. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión presenten sus peticiones, y la paz de Dios guardará sus corazones. Filipenses 4:6-7. La paz es centinela del alma. Estas palabras no trivializan el sufrimiento, lo habitan con sentido. El castigo, entendido como pura retribución, no es nuestra clave. La clave es el amor que corrige, que llama, que sana. A veces la enfermedad nos desnuda de ídolos y nos devuelve a lo esencial, a Dios, a la familia, a la comunidad. Y allí el milagro no siempre es la curación inmediata, aunque la hemos visto. Muchas veces el milagro es la paz que no entiende de estadísticas, la reconciliación que parecía imposible, el perdón compartido, la santidad silenciosa de quien ofrece su dolor por la vida del mundo, uniéndose a la cruz. Historias donde el Cordero abrió camino. México. El Salmo en la U100, la Ciudad de México. Un hombre de 58 años, don Raúl, luchaba con el respirador, no podía hablar, pero con la mirada pedía oración. Le recé al oído el Salmo 23, y él apretó mis dedos. Al oír, tú estás conmigo. Los médicos no tenían garantizada la mejoría, pero al tercer día, la fiebre bajó. Meses después lo vi llegar a la parroquia, caminando despacio, con un agradecimiento que no cabía en su pecho. No sé por qué yo, padre, pero aprendí que la vida es regalo, castigo o milagro. Yo vi gracia en el cuidado del personal sanitario, en la paciencia de la familia, en la paz que fue llegando como brisa en Guatemala, pan y medicina en una aldea. La pandemia dejó a muchos sin trabajo. Organizamos, con Cáritas, una red para llevar medicinas básicas y pan. Doña Lidia, viuda, compartía su maíz con una madre con 3 hijos. Padre, si yo guardo, se me pudre el corazón. Si comparto, Dios multiplica. Aquella semana, un camión que nunca llegaba pasó con harina donada. Fue providencia que usa manos G. Fui enfermo, y me visitasteis. Mateo 2:5-36. Cristo nos enseñó el camino en Perú, en un médico, y el perdón. El doctor Javier, agnóstico, tras meses extenuantes, se sentó frente al sagrario. No sé si crió, pero necesito paz. Lloró como un niño. Había una culpa clavada en la muerte de un paciente, pese a todo su esfuerzo. Le hablé de la cruz, del siervo que llevó nuestras dolencias, Isaías 53:4, y de la misericordia que no acusa. Días después, se confesó por primera vez en 30 años. La pandemia me rompió. Dios me recogió. No fue un cambio de uniforme. Fue el corazón que encontró casa en Colombia en despedida pequeña. Esperanza Grandín, Medellín. Una familia se despidió del abuelo por videollamada. Yo llevaba el teléfono junto a su cama. La nieta cantó un salmo. El abuelo, sin fuerzas, movió los labios en Jesús. Al día siguiente, partió. En el duelo, la familia me dijo: padre, la pantalla no nos separó. La Eucaristía
nos unió. La comunión de los santos derriba paredes en España en un voluntario y la Pascua en Madrid. Un joven voluntario, Carlos, se contagió sirviendo en un comedor. Estuvo leve, gracias a Dios, pero la convalecencia fue larga. Me sentía inútil. Un día, rezando, escuchó en el corazón: en tu inutilidad ofrecida, alimenta más que tu eficiencia. Rió al contármelo. La Pascua enseña así a lo que parece estéril. En Cristo es semilla. Estas escenas son pequeñas ventanas. El Apocalipsis nombra jinetes. La vida en Cristo muestra milagros cotidianos, paz, perseverancia, una sed de Dios que crece en la fragilidad, en la disciplina espiritual en tiempo de virus, no huir, habitar. ¿Cómo habitar cristianamente tiempos de pandemia o enfermedad? No con un voluntarismo que niega la realidad, ni con una pasividad que se resigna al sinsentido, sino con el temple de los hijos de Dios: oración, prudencia, caridad y esperanza. Oración, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Con palabras o con silencios. El rosario acompasa la respiración. La adoración eucarística aquieta el pulso. La lectio divina ordena pensamientos en prudencia. A la caridad se expresa en cuidar del propio cuerpo y del ajeno. La prudencia, incluida la cooperación con la buena ciencia y la sanidad responsable, no es miedo, es amor encarnado que protege la vida como don de Dios en caridad. Fui enfermo y me visitasteis. Mateo 2, 5 y 36. Una llamada, una comida en la puerta, un gesto de mansedumbre, una donación, el servicio a los más frágiles en esperanza. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8, 38-39. Ni el virus, ni la distancia, ni el dolor, porque la esperanza cristiana no depende de la curva de contagio, sino de la Pascua en el sacramento, de la unción de los enfermos. Es, en este camino, un tesoro. No es último rito para resignarse, sino medicina del alma y, si Dios quiere, del cuerpo. La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo aliviará. Santiago 5 y 15. ¿Cuántas veces he visto Treslaun Chan? Una paz nueva en la habitación, una reconciliación inesperada, una luz en los ojos. No temas. La voz del Señor en el corazón del Apocalipsis. El Apocalipsis, que parece libro de truenos, lleva un corazón manso a no temas. Yo soy el primero y el último, el viviente. Steve muerto. Y ya ves, vivo por los siglos. Apocalipsis la 1 y 17-18. En la noche del miedo, Cristo resucitado nos toma de la mano. ¿No es esta la respuesta a la pregunta que vuelve y vuelve? ¿Castigo o oportunidad? La voz que dice: no temas, vuelve todo fértil. El mismo que abre los sellos, nos abre la escritura, nos parte el pan, nos acompañan y si él hay lágrimas, enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esta promesa no borra el hoy. Esperar el cielo no nos saca de la tierra, nos hace más fieles a la tierra, porque quien espera el consuelo definitivo consuela mejor aquí. Quien cree en la curación definitiva en Cristo cuida más delicadamente ahora. El arte de acompañar en ternura, verdad y comunidad la enfermedad nos hace vulnerables. La pandemia nos hizo pueblo vulnerable. Acompañar exige ternura, hablar despacio, escuchar mucho, tocar con respeto, cuidar el lenguaje. Exige verdad, no mentir con falsa espiritualidad. Todo está bien, ni negar el dolor. Sí recordar que no caminamos solos. Exige comunidad. Nadie debería enfermar solo, morir solo, llorar solo. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Mateo 18 y 20. Ese allí se volvió
Durante meses, una sala de Zoom, una llamada a medianoche, una vela encendida ante el sagrario por todos los que no podían salir de casa. Y fue iglesia. Me gustaría decirles algo como un abuelo, reciban el día como viene, ofrézcanlo como puedan y háganlo con alguien. La ansiedad suele crecer en soledad. La esperanza suele nacer en compañía. Y cada gesto, por pequeño que sea, cuentan gracias al personal de salud, un perdón a tiempo, una sonrisa detrás de la mascarilla que los ojos del otro si ven castigo o milagro. Repite conmigo, ¿las enfermedades son castigo o oportunidad para el milagro de Dios? En Cristo, la herida puede volverse fuente. Apocalipsis 6, nombra Ginitz. El Cordero abre los sellos y guía la historia. El miedo grita. La voz de Jesús susurra: no temas. La curación definitiva está prometida. Mientras tanto, la caridad es medicina de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos, las 8:39. Nada es nada. Pasos de fidelidad en tiempos frágiles sin convertir la fe en manual. Si podemos abrazar decisiones sencillas que sostienen. Fija un momento del día para presentar a Dios por nombre a los enfermos que conoce. Filipenses 4:6. Si estás pasando una enfermedad, pide la unción cuando sea adecuado. Permite que la iglesia te abrace. Santiago 5:14-15. Practica la visita posible en llamada. Mensaje, puerta. Fui enfermo y me visitasteis. Mateo 2:5-36. Si trabajas en salud, deja que la comunidad te sostenga. Oraremos por ti. Tu cansancio es terreno sagrado. No dejes la Eucaristía. Si no puedes acudir, pide la comunión en casa. El pan vivo fortalece. Alimenta la esperanza con la palabra. Salmo 23. Salmo 91. Juan las 2:27 de la tarde. 1 Pedro 5:7. Romanos 8:28-39. Cuando la noche sea pesada, repitan: Jesús, en ti confío. Respira con su nombre en hermanos y hermanas. La pregunta con la que empezamos vuelve como un estribillo que se vuelve oración. ¿Las enfermedades son castigo o oportunidad para el milagro de Dios? En el rostro herido del mundo, Cristo se inclina. En las manos temblorosas, Cristo sostiene. En la cama del hospital, Cristo visita. En la despedida, Cristo acompaña. En la muerte, Cristo abre la puerta. Y en la resurrección, Cristo promete el gran médico final: todo lo hago nuevo. Apocalipsis 21:5. No busquemos respuestas fáciles. Busquemos al Señor. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de servir. He visto demasiado amor en corredores de hospital como para dudar en el Cordero vence. Su victoria humilde y fuerte atraviesa también pandemias. Oración final. Padre Celestial, Dios de misericordia y de vida, ven a nuestro encuentro en esta hora de fragilidad. Te presentamos a los enfermos, a quienes cuidan, a los que han perdido a seres queridos. Deposita en sus corazones la paz que supera todo entendimiento. Fortalece a los sanitarios y voluntarios. Consuela a los que están solos. Concede a tus sacerdotes y ministros la gracia de ungir y acompañar con ternura. Abre caminos de reconciliación en las familias y derrama esperanza en los hospitales y hogares. Enséñanos a ver en toda enfermedad no un muro, sino una puerta para tu gracia. Haz fecunda nuestra oración y nuestras obras de misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Querida familia en Cristo, sigamos anunciando la buena noticia en tiempos de enfermedad y de salud. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. Marcos 16:15. No caminamos solos, en donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. Les invito a permanecer unidos en una cadena de oración por los enfermos, a compartir este mensaje
con quien necesite consuelo, y a dejar sus intenciones y testimonios para sostenernos mutuamente. Hagamos de nuestra comunidad un hospital de campaña en oración perseverante, caridad concreta, esperanza pascual. Cristo, el Cordero que vence, nos reúne, nos sana y nos envía.